¿Habrá alguna consulta, alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que necesiten que retomemos? Bro, yo tengo una consulta más bien. Adelante. Eh, ¿Hubo alguna influencia de Parménides en el concepto de ser con Kant y el espacio? Eh, ¿por qué la pregunta, Sebastián? Eh, en eso por los temas que vimos ayer, el martes pasado, con, cuando se está definiendo el tiempo, Ujú, en ese sentido que no se puede, como dice que no se puede, que no es un concepto empírico, ujú. también que permite entender las cosas, este, que no puede haber algo, algo con más tiempo, sin menos sin espacio, perdón, algo con menos espacio, algo con más espacio, y también ese es infinito. Todas esas tienen como cierta relación con el ser en Parménides. Ok, está bien. Eh, Voy a contestarte de la siguiente manera. Vamos a ver. Este, recordemos primero que nada que tiempo y espacio son formas de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Para Kant, tiempo y espacio son requisitos que nosotros tenemos, dada nuestra composición, digamos, en relación a las facultades con las que conocemos. Tiempo y espacio son, por así decirlo, un par de formas, bueno, Carlos lo ha dicho, formas a priori, ¿verdad? De la sensibilidad. Entonces, la primera gran diferencia que habría entre la propuesta que está haciendo ahorita Kant y el ser de Parménides es, entre otras cosas, que el ser de Parménides es un ser, es real, es de hecho lo único que existe, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Hacia el inicio del semestre, ¿verdad? Y en ese sentido, no tiene que ver con características que en Kant diríamos son trascendentales. En cambio, tiempo y espacio sí son trascendentales. Tiempo y espacio sí existen solamente, precisamente porque hay ciertas facultades en ciertos tipos de seres, como lo son los seres humanos, que requieren de tiempo y espacio para conocer las cosas. Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? El ser de Parménides es ontológicamente algo. Espacio y tiempo no son ontológicamente algo, no son cosas, ¿verdad? El ser es una cosa, es de hecho la única cosa que existiría, ¿verdad? Y el tiempo y espacio no lo son. Ahora, habiendo dicho eso, me parece que vos ves bien ciertas características que se parecen. Por ejemplo, eso de la infinitud, eso de que no hay nada por fuera de ella, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo que hay que hacer es la salvedad. Kant se está refiriendo a la experiencia posible y a cómo tiempo y espacio hacen posible desde la facultad de la sensibilidad ese conocimiento que llamamos experiencia, ¿verdad? El ser de Parménides es algo muy distinto. No sé, Sebastián, si con eso le queda un poco claro. Sí, más bien tenía esa duda. Gracias. Recordemos, ¿verdad? No, y con mucho gusto, Sebastián. Recordemos que en ese caso, tiempo y espacio, por así decirlo, los andamos, todos quienes somos seres racionales, en este caso, todos quienes somos seres humanos, andamos tiempo y espacio, por así decirlo, puestos. ¿Qué quiere decir esto? Que son parte de nuestro andamiaje que hace posible el conocimiento. Espero que con eso quede un poco más claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bien, entonces, si no recuerdo mal, habíamos visto entonces ya las exposiciones, las exposiciones metafísicas, tanto de tiempo como de espacio, ¿verdad? Recordemos, una exposición era aquella representación clara de lo que le pertenece a un concepto en tanto que dado a priori, ¿verdad? Esa era la definición de exposición metafísica. Ahora vamos a hacer la referencia a la exposición en términos trascendentales.
Pero antes quiero que alguien me recuerde, alguien refresque qué significaba trascendental. ¿Alguien que se anime? ¿Qué es trascendental en lo que estamos viendo de Kant? No, no, nadie lo recuerda. Recordemos que en Kant, trascendental es aquel tipo de contenido, aquel tipo de conocimiento, perdón, que se refiere no tanto a lo que conocemos, es decir, a los contenidos o a los objetos de conocimiento, como a la forma que tenemos de conocer. Entonces, ahora que vamos a pasar a la exposición trascendental de los conceptos de espacio y tiempo, entonces lo que vamos a hacer es igual una representación clara de lo que le pertenece a los conceptos de espacio y tiempo, pero en tanto que el abordaje va a ser ahora trascendental y no metafísico, entonces lo que se le va a dar énfasis es a cómo estos conceptos que tienen las características que ya vimos, cómo es que estos conceptos permiten conocer de alguna manera, ¿verdad? Entonces, veamos la primera cosa. En relación con el concepto de espacio, vean que Kant, cuando está hablando del concepto de espacio, remite a un conocimiento matemático, que es la geometría. Vean que para Kant hay una posibilidad de acercarse al concepto de espacio de una manera completamente sintética y además a priori. Vamos a ver, hay algo en lo que no hemos ahondado demasiado, porque eso sí es una cuestión, una preocupación que habría que desarrollar más epistemológicamente. Es que para Kant, una de las principales preocupaciones de la estética trascendental es cómo es que son posibles los juicios sintéticos a priori. Recuerden que los juicios sintéticos son aquellos juicios a donde se da un avance en el conocimiento, o sea, donde no nos quedamos solamente con el contenido de una definición como si son los juicios analíticos. El problema es que lo que Kant quiere es ver cómo son posibles en filosofía y por lo tanto en metafísica juicios que siendo sintéticos, o sea, que avancen en el conocimiento, que vayan más allá del mero concepto definido, además que sean independientes de la experiencia, y eso es difícil. ¿Verdad? De hecho, una de las críticas que se le hace a Kant es que Kant parte del hecho de que los juicios sintéticos a priori son posibles. Porque eso es lo que él pregunta, ¿cómo son posibles? Ya parte del hecho de que son posibles. Y hay quienes le dicen a Kant, suave, cuidado, primero usted debería preguntarse de si son posibles los juicios sintéticos. Pero bueno, no importa. Habiendo dicho eso, lo que quiero es que vean aquí Kant empieza a vislumbrar cómo es que nosotros nos podemos acercar independientemente de la experiencia y acumulando conocimiento a este concepto de espacio. Y Kant dice, nosotros desarrollamos el conocimiento de la geometría gracias precisamente a una forma de la intuición que se llama el espacio. La geometría, de hecho, se encarga de estudiar cuáles son las propiedades que tiene el espacio, de manera sintética y a priori. Que sea sintética quiere decir que es un campo de conocimiento en el que efectivamente podemos construir conocimiento nuevo, porque los juicios sintéticos son aumentativos, ustedes recordarán eso. Y que sea a priori implica también que esa ampliación del conocimiento no se da porque nosotros tengamos experiencia ninguna del espacio, por las razones que ya vimos en la exposición metafísica, ¿verdad? El espacio no es empíricamente conocible, etcétera, etcétera. Aquí cualquier cosa que no esté quedando clara, por favor me detienen, ¿verdad? Porque esto sí es importante que vaya quedando bastante claro. Otra cosa que es importante para Kant es que desde el punto de vista de la exposición trascendental, o sea, de cómo es que con el espacio conocemos, Kant dice, el espacio es una intuición. Esto quiere decir que es un conocimiento inmediato, ¿verdad? Pero que no es una intuición como son las intuiciones empíricas. ¿Por qué?
porque para las intuiciones empíricas nosotros necesitamos, voy a decirlo así rápido y mal tal vez, pero para la intuición sensible, de alguna manera nosotros necesitamos toparnos con algo de afuera, por así decirlo. O sea, ¿se acuerdan el ejemplo que había puesto yo sobre la silla en algún momento? Y que Flores respondió bastante bien a propósito de que nosotros realmente no sentimos la silla. Nosotros lo que sentimos es efectivamente la respuesta que nuestra sensibilidad genera a partir de esa interacción con el objeto silla, que es sentarse en ella. Espero que esto se esté entendiendo, ¿verdad? Ahora, el espacio también es una intuición, pero no como las intuiciones que generamos a partir de los aparatos sensoriales, no como la vista o el oído. No es un tipo de intuición así, sino que es un conocimiento que es inmediato, ¿verdad? Que no es derivativo, o sea, que no es discursivo, ¿verdad? Y que está en nosotros de manera completamente a priori. ¿Por qué? Porque recuerden que el concepto de espacio también Kant lo que está es tratando de presentarlo como completamente puro. O sea, en el espacio no interviene, en nuestro concepto de espacio, no interviene absolutamente ningún contenido relativo a la experiencia. ¿Esto está quedando claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Hola, profe. Hola, Buenos días. adelante. Kant también tomaba en cuenta otra cosa que no fuera geometría. ¿En qué sentido? No sé, como para decir que este espacio del que estamos hablando puede estar como formulado, no sé, estructurado con otro tipo de, valga la redundancia, como estructuración, digamos, que no sea solo geométrica, digamos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, creo que no entiendo la pregunta. Me imagino que es una pregunta de índole matemática. Sí, puede ser, pero vamos a ver. O sea, bueno, sí, digamos, abordándolo desde mate, existen cosas no geométricas que igual cabrían o intuitivamente en este concepto, me parece a mí, como de, no sé, hablar de, no sé, topología, digamos, o cualquier otro tema que no es geométrico, digámoslo así. O Sí, hablar de, no sé, como una exposición más lingüística, un desarrollo más lingüístico de un argumento que geométrico, digamos. ya. Ok, vamos a ver, desde el punto de vista empecemos por esto último, desde el punto de vista lingüístico o argumentativo, Kant eso no lo discute, digamos, él simplemente presenta que la geometría es un campo de conocimiento a donde tenemos el espacio como objeto y tenemos una forma de estudiarlo que es completamente a priori. O sea, es más, es imposible tener experiencia de lo que la geometría, o sea, de lo que la geometría describe, ¿verdad? Que haya aplicaciones en lo práctico, digamos, en la vida real, que son geométricas, por ejemplo, delimitación de espacios, delimitación de superficies o cosas por el estilo, eso es simplemente que hay esa posibilidad de aplicación, ¿verdad? Pero incluso cuando nosotros aplicamos, nosotros lo que hacemos es una aproximación a la descripción matemática, pero nunca podemos en la vida real reproducir lo que describe la geometría. Eso en primer lugar, en relación con lo lingüístico. En relación con lo otro, Kant, en relación con el espacio, se refiere estrictamente a lo geométrico. En relación con lo de la topología, yo te preguntaría si, vamos a ver, topología en el abordaje etimológico incluso, ¿verdad? Refiere al espacio en el sentido del topos, ¿verdad? En el sentido de que la descripción que intenta hacer demostrativamente la topología es una demostración de campos en última instancia, pero en ese sentido más bien serías vos el que tendría que darme un poco más de luz a propósito de esto. Yo creería que la topología, digamos, en ese sentido, por lo menos originalmente, sí tenía esa intención, por lo menos descriptivamente, en el sentido geométrico. Recordemos también que la forma geométrica también es una forma argumentativa.
Por eso Spinoza escribe su ética de manera geométrica. ¿Qué es? ¿Y cuál es la forma geométrica? Bueno, es esta forma en la que partimos de definiciones, después generamos axiomas, a partir de los axiomas postulados, y bueno, todo lo que pueda derivar de ahí, ¿verdad? Entonces, yo no sé si por ahí también se le podría meter un poquito a esta respuesta, pero en relación con lo de topología, como un estudio de campus, ahí vos más bien me podés dar luz a mí. No, tal vez, de hecho, el ejemplo de topología no es el mejor para este caso, pero digamos, entonces tal vez es como que el concepto de geometría o de espacio geométrico que usa Kant es distinto al que uno tiene intuitivamente, digamos. Qué sé yo, Sí. se podría hablar como de lógica o de conjuntos o algo así, tal vez. Sí. Igual sería como una cuestión geométrica para Kant. Sí, sí, sí. Ah, ok. Okay. Sí, y no es, y recordemos que el espacio lo que está describiendo no son lugares en el sentido empírico de la palabra, ¿verdad? Lo que yo les decía, que no es como abrir la refri y decir, aquí ya no hay espacio, ¿verdad? No me quedó espacio para el arroz, ¿verdad? Y prefiero dejar el arroz afuera que tener que lavar algo de lo que está dentro de la refri, digamos, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Ese ya es otro problema, ¿ya? Digámoslo así, práctico. Bien, es otra cosa que es importantísima. La intuición del espacio se asienta en el sujeto. Y Kant lo que dice es que el espacio es una propiedad formal del sujeto. Y aquí es donde ya uno puede decir, aquí ya estamos entendiendo que Kant no está hablando, no está dialogando con la noción de espacio que manejamos hoy. Y no puede hacerlo. En ese sentido, la ciencia sobrepasó a Kant, ¿verdad? Porque sabemos que efectivamente el espacio, digamos, el espacio tal como lo estudia la física, la cosmología, etcétera, etcétera, el espacio es efectivamente algo que está ahí afuera y que se comporta como un objeto, ¿verdad? Se curva ante la presencia de objetos masivos y cosas por el estilo. Por lo tanto, es evidente que es una cosa. No es una propiedad de los sujetos a partir de la cual conoce. Por eso el espacio no se agota no se puede agotar el espacio como lo conocemos en física actualmente, no se puede agotar en la descripción de un concepto que trascendentalmente tiene un papel en nuestra forma de conocer, en nuestra forma de generar experiencia. Habiendo dicho eso, entonces esa sería una argumentación para decir, bueno, ven cómo Kant está superado por la física contemporánea. Habiendo dicho eso, uno lo que puede decir es también, bueno, ahí también lo que se puede evidenciar, lo que se está evidenciando, es que la preocupación que tiene Kant no es tanto la preocupación por la explicación efectivamente de ese espacio que existe físicamente, sino de que la preocupación de Kant es también trascendental. ¿Cómo es que en nuestras representaciones juega un papel fundamental este concepto de espacio? Y en ese sentido, entonces, lo que podemos decir es que habría que seguir revisando la noción de espacio en Kant en función de una preocupación efectivamente fenomenológica, que ya después, ¿verdad? A partir de Hegel, todo lo que es esta propuesta de una explicación de la fenomenología, y después ni qué decir con los fenomenólogos a partir de Husserl, va a ser importantísimo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esto tendría entonces una referencia meramente fenomenológica. Bueno, que con lo que se está comprometiendo en última instancia es con las cosas tal como aparecen en el conocimiento de los seres humanos, de los seres racionales, ¿verdad? Entonces habría que ver eso. Pero esto es importantísimo, insisto, ¿verdad? ¿Qué es si no hubiera sujetos para Kant, no habría espacio como un concepto que permite conocimiento? ¿Se entiende? Y es en función de esa delimitación que Kant está entendiendo el espacio como una forma pura de la sensibilidad. Por último, decimos que el espacio es la forma del sentido externo en general, ¿verdad? O sea, vamos a ver, es como lo que permite en última instancia establecer esas relaciones entre cosas en relación con su ubicación, en relación con
el lugar que ocupan y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante ver que el espacio es entonces, en última instancia, la forma en general del sentido externo. Ahora, vean que cuando vimos la exposición metafísica de los conceptos de espacio y tiempo, las exposiciones prácticamente se calcan una a la otra, o sea, son más o menos lo mismo. En los dos hay que decir que es un concepto no empírico, en los dos hay que decir que son base para representaciones. Lo que hay que ir es viendo cuáles son esas sutilezas, por ejemplo, que el espacio sirve para las representaciones externas y el tiempo sirve para absolutamente todas las representaciones y cosas así por el estilo. Entonces, tengamos muy en cuenta esta explicación a propósito de lo que sucede con el espacio en términos de la exposición trascendental, porque se cumple básicamente también en la exposición trascendental del tiempo. Pero en la exposición trascendental del tiempo, Kant básicamente lo que nos dice es una cosa, que es la siguiente. El concepto de cambio y de movimiento es posible, dice Kant, gracias a que nosotros tenemos el tiempo como forma a priori de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Ahora estamos ante un Kant que lo que nos está diciendo es, bueno, ¿y cómo es que el tiempo nos permite ir conociendo? Bueno, vean que todo esto que tiene que ver con la sucesión, todo esto que tiene que ver con la ocurrencia en tiempos distintos, ¿verdad? Lo va a permitir en última instancia el tiempo. Por eso es que decíamos en algún momento que el tiempo es más fundamental que el espacio. ¿Por qué? Porque incluso nuestras representaciones espaciales son sucesivas entre sí, ¿verdad? O sea, vamos a ver, podemos ir conociendo y podemos ir agregando espacios distintos, ¿verdad? Aun cuando los espacios pueden ir, tienen la capacidad de existir simultáneamente siendo distintos, el conocimiento que vamos generando de que es espacial, esas representaciones espaciales se van sucediendo unas a otras, como por ejemplo, cuando uno va a conocer un lugar que no conocía, qué sé yo, quienes han ido a Machu Picchu, ya, o sea, se trasladan a un espacio completamente distinto. Esa experiencia de trasladarse, de ir de un lugar a otro, obviamente tiene mucho que ver con el espacio, por supuesto. Pero no sería posible sin el tiempo que le permite a uno generar esas representaciones de manera sucesivas entre sí, ¿verdad? Por eso es que también Kant lo que nos va a decir es que si por un lado la geometría estudiaba las propiedades del espacio de manera sintética y a priori, en el caso del tiempo, ese conocimiento que es matemático, que se asemeja o que se relaciona, perdón, más bien con el tiempo, es más bien la aritmética. Porque la aritmética es la que nos permite hacer sucesiones. Es la aritmética la que nos permite contar, por ejemplo, ¿verdad? Ver cuál número viene después de cuál otro. Y por eso es que la aritmética en este caso también es un conocimiento matemático que evidencia cómo es que una intuición como la que en este caso sería el tiempo, puede también ser abordado desde este tipo de conocimiento. No sé si con esto habrá alguna duda o alguna pregunta. Lo importante de esto es ver cómo Kant le va dando cierre a básicamente a la estética trascendental. ¿Cómo es que podemos empezar a ir ya cerrando esta primera gran facultad? Tendríamos que decir varias cosas. Las primeras conclusiones que son importantes, o las primeras descripciones definitivas que son importantes para Kant ahorita, es que ni el espacio ni el tiempo representan propiedades de las cosas, ¿ya? La temporalidad de las cosas o la temporalidad mediante la cual conocemos las cosas no es un dato objetivo. El tiempo no está en las cosas, está en el sujeto que conoce las cosas. Por eso es que también el tiempo de las representaciones es, en última instancia, el tiempo del sujeto que se representa las cosas en momentos determinados.
Espero que esto se esté entendiendo. Si hay algo en lo que no estoy siendo especialmente claro, por favor, hagan alguna pregunta. Estas formas de la sensibilidad, vamos a decir que son condiciones subjetivas, ¿verdad? Y en tanto condiciones subjetivas son las que nos permiten, a partir de los sentidos, lidiar con la exterioridad, ¿verdad? Espacio y tiempo no son absolutamente nada en la ausencia o si quitamos de la ecuación, si quitamos de la explicación a los sujetos que están conociendo, ¿verdad? Hay que decir algo. Y creo que Flores no está hoy por acá, no nos acompaña, aun cuando él había hecho una pregunta que yo le había dicho que la dejáramos para más adelante y ahora quería contestarla porque ya era el momento. Vimos que espacio y tiempo son las formas mediante las cuales nuestra sensibilidad opera. Si no es porque tenemos tiempo y espacio, nosotros no podemos generar representaciones sensibles, ¿verdad? Ahora, también habíamos dicho, las representaciones sensibles son condición necesaria para el conocimiento empírico, pero no son condiciones suficientes. La sensibilidad, ella sola, no genera experiencia. La experiencia la necesita la sensibilidad, pero también requiere de que algo la acompañe. Ese algo está en la segunda facultad, que es la del entendimiento. En algún momento, Flores me había preguntado de qué era la realidad para Kant, de qué era real. Bueno, en el entendimiento nosotros vamos a encontrar una variedad de conceptos puros mediante los cuales nosotros organizamos los datos que la sensibilidad aporta. Eso ya lo habíamos mencionado en algún momento. Y bueno, una de los conceptos puros del entendimiento que nos sirve para organizar los datos sensibles es precisamente el concepto de realidad. Entonces, ven, ya con Kant, cuando uno está trabajando Kant, uno incluso tiene que refinar de alguna manera las explicaciones y las palabras que utiliza. ¿Por qué? Porque para nosotros damos por sentado que hay una realidad ahí que queremos explicar. Por ejemplo, eso era lo que quería explicar Aristóteles, por ejemplo. Cuando Aristóteles explica las características que tienen las cosas a partir de materia y forma y cómo conocemos la materia y la forma de algo, a partir de eso, Aristóteles lo que está tratando es de explicar una realidad que partimos del hecho de que está ahí. Ahora, en el caso de Kant, la realidad no es sino un concepto mediante el cual nosotros organizamos lo que conocemos. O sea, vamos a ver, nosotros tan siquiera podemos hablar de ese afuera que nos encontramos cuando conocemos las cosas, no en este sentido, no porque exista una realidad tal cual, a partir de la cual nosotros simplemente estamos ahí enfrentándonos, ¿verdad? Y que la conocemos, sino que es gracias a que nosotros podemos organizar todo eso que estamos conociendo, la podemos organizar y conocerlo como un todo ordenado, es precisamente porque tenemos una categoría, un concepto que se llama realidad, que nos permite hacer esa organización. Si no fuera porque tenemos ese concepto, nos diría Kant, no podríamos conocer el mundo tal como lo conocemos. Y esa sería la respuesta para Flores. Ahora, yo sé que la pregunta era para Flores, pero no sé si a ustedes esto les hace también algún tipo de ruido, alguna bulla, o si tienen alguna duda con lo que acabo de decir, o si todo está clarísimo. Profe, hola. Yo tengo una duda, tal vez no exactamente con lo que estamos diciendo, pero en este caso, el tiempo y el espacio pertenecerían al entendimiento. No, okay. A la sensibilidad. Okay. A la sensibilidad. Ahorita lo vamos a ver, de hecho, en lo que traigo preparado también para la clase de ahora. Entonces, si querés, lo vemos ahorita, Luis. Está bien, pero bien.
Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta de la estética trascendental? Si no, pasaríamos al próximo tema, pero no quiero que se deje ninguna duda, por favor. Bien, entonces... Brother, Sí, adelante. yo tenía una duda básicamente para aclarar el concepto de la cosa en sí. Ajá. Si a un sujeto se le quitan todas sus facultades de la sensibilidad, entonces no puede conocer a ese objeto. No puede conocer nada. Bueno, no, sí, exacto. Estoy en lo correcto, esa era mi duda. Es correcto, sí. Vamos a ver. Eso es exactamente... Vamos a ver, hagamos una metáfora computacional. Las facultades serían algo así como, en tanto que son formas, en tanto que hay conceptos en ellas, son lo que nos permiten lidiar tan siquiera con la experiencia. Si por A o por B a uno, qué sé yo, se le quema la tarjeta de la sensibilidad, o sea, la facultad de la sensibilidad, no hay manera de generar experiencia, ¿ya? O sea, todo lo que uno hace que es empírico, el estar aquí, el caminar, el ver para algún lado y poder situarse en relación con otras cosas que están ubicadas en otro lugar, el poder tener un recorrido, digamos, en este sentido procesual, en el tanto que hay cosas que ocurren en un instante, hay otras que lo suceden y cosas así por el estilo, eso sería imposible si alguna de nuestras facultades se altera. ¿Verdad? O sea, simplemente eso es como cuando se le va alguna de las tarjetas a la computadora. Si se le va, bueno, ya ahora todas las tarjetas más bien están integradas. Pero, por ejemplo, antes que uno tenía que lidiar con la tarjeta de video o con la otra tarjeta, ¿no?, de sonido o con, no sé, lo que diablos fuera, yo ni siquiera, tampoco es que sé eso. Pero el punto es, si se descompone, por ejemplo, la tarjeta que controla el video, ¿verdad? La computadora simple y llanamente no puede presentar ningún tipo de video, de imagen, de nada. Simplemente no lo puede procesar. De la misma manera, nosotros no podríamos, Sebastián, en caso de que se alterara, digamos, alguna de nuestras facultades. Sí, más bien me recordé a unos experimentos que hicieron hace, no sé, hace unos cuantos años ya, que es la privación de sentidos. Sí. Bueno, las personas tenemos más de 5 sentidos, no recuerdo cuáles son, pero lo que tenía entendido era que ponían a una persona en una tina con agua y se le privaba de los sonidos, de la vista, y como está en agua, como que no tenía el contacto con las cosas. Sí. Y hay un video en el que se llama en el canal Robot de Platón que tratan de eso, pero en el sentido de que todos los sentidos, que son varios, la persona justamente o se podría morir o quedaría simplemente como una cosa que está muerta pero en vida. Sí, Entonces, el problema es que si no tenemos cómo generar representaciones, sí, simplemente no podemos interactuar absolutamente con nada, porque vamos a ver, en el mejor de los casos, digamos, partamos del hecho de que sí recibimos algún tipo de dato, pero de ahí no sacamos nada en limpio. Vamos a ver, pongamos un ejemplo, digamos que, bueno, no, voy a poner un ejemplo, no es hipotético, eso es así. Cuando a alguien le ponen audífonos, por ejemplo, audífonos para mejorar la audición, una de las primeras cosas que tiene que hacer esa persona es aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque después de que no escuchaba nada, de pronto está escuchando absolutamente todo, ¿verdad? O está escuchando, pues su capacidad auditiva está completamente exacerbada, está ampliada. El problema con eso es que si nosotros no tenemos la manera de poder discriminar entre los sonidos y todos los sonidos que nos llegan son igual de importantes jerárquicamente, y eso es un despelote, Kant diría una rapsodia de sensaciones, ¿verdad?
¿Por qué? Porque simplemente no tendríamos la manera de poder discriminar entre los sonidos de fondo, los sonidos de, digamos, de la voz de quien está hablando, el sonido del viento. Si todo tuviera exactamente el mismo nivel de importancia, pues nosotros no podríamos generar un conocimiento adecuado a partir de esa representación sensorial, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos tanto recibir el dato sensible como organizarlo adecuadamente para nuestra manera de conocer, ¿verdad? Es como, vamos a ver, uno puede generar, digamos, en inteligencia artificial, uno puede generar sensores que sean muchísimo más potentes que los sensorios humanos. Digamos, uno puede generar, no sé, un robot que tenga ese tipo de recepción de absolutamente todos los sonidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay que programarle a ese robot, si es que queremos poder nosotros sacar algo en limpio y poder comunicarnos, digamos, con ese robot o con esa inteligencia, hay que programarle en qué cosas poner acentos, en qué cosas poner más atención, porque si no, nosotros simplemente no podríamos conocer a partir de lo que es, de lo que recabe ese robot, ¿ya? Es como, en la clase pasada puse el ejemplo de Superman, con los poderes de Superman. Si de pronto, bueno, y anteriormente había hablado de el ciego de nacimiento sanado milagrosamente según el relato bíblico. Bueno, si de pronto a nosotros nos impusieran los sentidos súper desarrollados de Superman, nosotros simplemente colapsamos. ¿Por qué? Porque no podríamos tener control de esa información. Sería demasiada información para la manera en que nosotros estamos habituados a conocer. De la misma manera de que si nosotros fuéramos ciegos de nacimiento y de pronto nos dan la vista, ¿ya? Nosotros tenemos que ver cómo, tenemos que adecuar el conocimiento que genera ese sentido, ¿ya? Entonces, para eso es que también sirve entender cuál es la función precisamente de estas formas y de estas facultades en Kant. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien. Entonces, pasemos al siguiente contenido. Como último tema de la crítica que vamos a revisar en la crítica de la razón pura, tenemos ahora una de las partes del texto que es, ya estas partes son muchísimo más avanzadas, digamos, pero tenemos la peculiaridad de que en esta parte del texto, hasta donde yo entiendo, Kant es bastante claro, digamos, es bastante claro, entonces vamos a tratar de darle seguimiento a la argumentación que está presentando Kant acá. Lo que tenemos es ahora los argumentos de la razón especulativa en orden a probar la existencia de un ser supremo. O sea, Kant ahora, en estas alturas del texto, que esta es una parte que está como en tres cuartas partes del texto, ya llevamos avanzado, Kant lo que va a tratar es decir cómo es que las pruebas sobre la existencia de Dios son un tema importante, en primer lugar, para lo que decimos conocer, y además, obviamente, pues, por las razones que creo que ya deberían ser evidentes a esta altura del curso, que son importantes para nuestra explicación metafísica en este caso, de estos contenidos. Yo les había dicho en algún momento que con Kant el nivel de exigencia va siendo más o menos el siguiente. Al principio, en la introducción, tenemos un Kant relativamente fácil de seguir, ¿verdad? Después tenemos un Kant un poco más difícil en la estética trascendental. Después tenemos en la lógica trascendental, esa explicación sí ya también eleva el nivel de exigencia. Y una vez que uno ya pasa esa parte del texto, ya después de que uno ha pasado, digamos, la deducción trascendental, si ya uno superó esa parte, ya después el texto lo va llevando a uno como de la mano. Es como que ya uno pasó la parte, realmente la prueba de fuego del texto, y a partir de ahí el texto empieza a hablar mucho en el lenguaje que ya Kant de alguna manera lo entrenó a uno
hasta ese momento, digamos. Entonces, cuando ustedes pasen por la lectura completa del texto de la crítica de la razón pura, me refiero especialmente a los estudiantes de filosofía, verán cómo cuando uno ya llega a esta parte del texto, las explicaciones ya van siendo muchísimo más fáciles de seguir. Bueno, habiendo dicho eso, entonces veamos el siguiente esquema. Aquí está el esquema de las tres facultades que tenemos según la propuesta epistemológica kantiana, ¿verdad? Hay tres facultades que son la sensibilidad, que es la que acabamos de revisar o de visitar a partir de la crítica de la razón, de la estética trascendental, ¿verdad? Tenemos en un segundo momento el entendimiento, que también interviene en experiencia, o sea, está muy relacionado con la sensibilidad, solo que en la parte de la estética trascendental no está directamente explicada, digamos, esta facultad va a requerir de su explicación aparte. Y el entendimiento lo va a explicar Kant en la parte del texto dedicada a la lógica trascendental, ¿verdad? De nuevo, ven, aparece el apellido trascendental. La lógica trascendental es, en tanto que lógica es en Kant, las reglas en general mediante las cuales nosotros pensamos. O sea, por eso es que cuando nosotros llegamos a conclusiones es a partir de un tren de pensamiento, por así decirlo. O sea, hay un encadenamiento de contenidos, de conceptos, que lo que nos permiten es llegar a eso que llamamos conclusiones, es precisamente porque esa es la manera en que los seres humanos pensamos. A partir de ahí se generan ciertas reglas, etcétera, etcétera, ¿verdad? La lógica es trascendental también porque a partir de entender estas reglas, esta manera de encadenar el conocimiento, nosotros también podemos generar más conocimiento. O sea, la lógica trascendental tiene que ver con cómo es que las leyes del pensamiento operan en relación con lo que podemos conocer gracias a esas leyes de pensamiento. Y ahí estaríamos explicando esta segunda facultad que llamamos entendimiento. Si ustedes recuerdan, en las meditaciones metafísicas, estas dos facultades aparecen, ¿verdad? Están los sentidos que hay que poner en tela de juicio, perdón. Y por otro lado está esta otra parte completamente abstracta, que es, digámoslo así, la parte del entendimiento, la parte más de la razón, que es mediante la cual en última instancia nosotros conocemos de manera segura, de manera certera, según Descartes. En Kant, estas dos facultades aparecen de nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿habrá alguna diferencia? Que vamos a ver después cuando expliquemos otro contenido que vendrá en la próxima lámina. La última de las facultades, la tercera, es la razón. Ahora, vean la cita que está ahí arriba. Kant lo que nos dice es que nuestro conocimiento procede de alguna manera de forma gradual. Comienza con los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. En la explicación kantiana, ese pasar de la sensibilidad al entendimiento y de ahí a la razón, para Kant es también un creciendo completamente. ¿Por qué? Porque es de alguna manera acumulativo, de alguna manera Kant utiliza mucho el término elevarse. De la cuestión sensible, del conocimiento sensible, o de los datos sensibles, nos elevamos al conocimiento del entendimiento, que es completamente abstracto, y a partir de ahí generamos experiencia, y a partir de ahí nos volvemos a elevar, diría Kant, por medio de la razón. Esa elevación también refiere de alguna manera a niveles de abstracción. Lo que conocemos gracias al entendimiento, los principios que están en el entendimiento son completamente abstractos, lo que está en la sensación es completamente intuitivo. Y lo que está en la razón es lo más abstracto a lo que podemos llegar, ¿verdad?
Ya vimos que en la sensibilidad están operando dos formas puras a priori, que son tiempo y espacio, ¿verdad? Después, el entendimiento va a proceder por medio de una colección de 12 categorías. Recordemos que en Aristóteles ya encontrábamos esto de las categorías. De hecho, quien inicia este tipo de explicación en la antigüedad clásica. La diferencia es que en Aristóteles la cantidad es distinta, ¿verdad? Dependiendo cómo las cuenten, serían 9, digamos. En Kant son 12. La razón por las que sean 9 o son 12, bueno, eso se puede ver en cada uno de los autores. Kant, en este sentido, Kant era muy cuadrado. Yo creo que yo en algún momento ya se los había dicho, ¿verdad? Él era como muy estructurado, y la explicación por medio de la cual Kant nos explica o hace una hipótesis de cómo es que opera el entendimiento, hace que Kant proponga que hay 12 categorías divididas en 4 grupos de 3 cada uno, ¿verdad? Y estas categorías son las que nos permiten decir cosas de la realidad una vez que tenemos sensibilidad de estas cosas en la realidad, con las que nos topamos. Bueno, en la realidad, ven, ya caí en la misma trampa que les había dicho anteriormente de las que había que cuidarse. Es que cuesta mucho, ¿verdad? Pero el punto es, algo como la causalidad. Kant dice, la causalidad no la tenemos que buscar en las cosas, sino que la causalidad es una categoría del entendimiento que nos permite a nosotros conocer el mundo causalmente. Eso es casi como dentro de las sensaciones, el hecho de que nosotros distinguimos colores y los colores son importantes. O mejor dicho, para los seres que vemos a colores, los colores son importantes precisamente porque tenemos esa capacidad. Si no tuviéramos esa capacidad, nos relacionaríamos con las cosas de manera distinta, en la cual los colores no tendrían, obviamente, ninguna función, ¿verdad? De la misma manera, las categorías que tenemos en el entendimiento condicionan la manera en que conocemos las cosas y es a partir de eso, entonces, que se posibilita tan siquiera las representaciones en general de las cosas. En la razón, como tercera facultad, también vamos a tener ciertos principios a partir de los cuales la razón opera, ¿verdad? O sea, cada facultad tiene sus elementos a partir de los cuales trabaja, ¿verdad? La sensibilidad, tiempo y espacio, el entendimiento, las categorías, y la razón va a tener ideas. Ideas aquí, de nuevo, Kant resemantiza la palabra, ¿verdad? Las ideas van a ser contenidos representacionales, o sea, contenidos mentales, de los cuales nosotros no podemos tener en la experiencia a los objetos de referencia. Por eso, vean estas 3 ideas, hay un montón, pero hay 3 ideas que son trascendentales, ¿verdad? Y estas 3 ideas son importantes para la razón. La idea de un yo, la idea del mundo y la idea de Dios. Esas son 3 ideas. Hay otras ideas, también está la idea de libertad, también está la idea de la inmortalidad del alma, y hay así una colección de ideas en Kant. Ahora, idea entonces es aquello a partir de lo cual nosotros tenemos un contenido, pero del cual no podemos tener una representación empírica propiamente hablando. En el caso, por ejemplo, de el yo, ¿ya? Del yo nosotros no tenemos experiencia, sino que el yo es de alguna manera la suma absoluta de todas las experiencias que nosotros tenemos. El yo se compone de nuestros recuerdos, de nuestro presente, de lo que estamos sintiendo ahora, de lo que ya estamos, de lo que sentimos en algún momento, de lo que nos hemos explicado, etcétera, etcétera. ¿Ven? Por eso es que decimos que el yo es una idea. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una experiencia
que en esa experiencia efectivamente estemos activando absolutamente todos los contenidos que tienen que ver con ese yo. Por ejemplo, yo en este momento tengo recuerdos de, siempre he comentado, yo le cuento a mis allegados, que tal vez el recuerdo más antiguo que poseo, si es que es un recuerdo real, porque también la posibilidad es que sea un recuerdo falso, pero el recuerdo más antiguo que yo poseo es estando yo acostado en el suelo de lo que era algo así como el comedor de la casa en la que vivíamos en ese entonces, y yo estoy viendo a mi mamá, desde que está hablando conmigo, ella está de espaldas a mí, y ella está haciendo algún tipo de labor en el lugar, en la pila donde se lavaban platos, ¿verdad? Ese es el recuerdo más antiguo que yo tengo. Eso es una parte constitutiva de lo que, de ese yo, ese recuerdo está integrado a esa noción general que yo les puedo decir, ese yo que soy yo, Sanchitos, ¿verdad? Pero ese recuerdo, en tanto que recuerdo, es una experiencia que ya pasó. O sea, es algo de lo que yo en este momento no tengo experiencia. De la misma manera, uno puede tomar absolutamente todas las representaciones que uno tiene, todas, y del agregado, de la síntesis, podríamos decir con Kant, ¿se acuerdan de la palabra síntesis? De la síntesis de esa totalidad de representaciones es que surge lo que llamamos yo. ¿Se entiende? Por eso es que es una idea, porque del yo no hay experiencia. Yo tengo una experiencia de lo que estoy sintiendo ahorita, pero eso solo es una parte de todo lo que compone el yo. De la misma manera, aquí por mundo entendamos universo, la totalidad de las cosas. Mundo es la suma de absolutamente la totalidad de lo que ocurre, ¿verdad? Eso nosotros solo lo podemos generar como un concepto completamente abstracto del cual no podemos tener experiencia. Nosotros no tenemos experiencia de la totalidad. De la misma manera que no tenemos la experiencia de esa totalidad de representaciones que generan ese yo, tampoco tenemos experiencia de la totalidad de cosas que ocurren, de eso que llamamos mundo o universo, ¿verdad? Y otra de las ideas que por ahí observa Kant, que andan por ahí, es la idea de Dios, que es algo así como también es el resultado de una composición de la absoluta totalidad de lo que es necesario, ¿verdad? Y por eso, bueno, diría Kant, nosotros sabemos de cosas que son necesarias y de relaciones necesarias, por ejemplo, entre causas y efectos o entre razones necesarias y razones suficientes y sus consecuencias, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, de la totalidad de lo necesario, de la totalidad de la causalidad, nosotros no tenemos experiencia. Y esa totalidad en relación con lo necesario y con la causalidad es básicamente Dios. Y a esta tercera idea, en última instancia, es a la que nos queremos dedicar en este momento. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta con lo explicado hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado, algo que haya quedado más o menos suelto? No. Muy bien. Entonces, retomemos en 10 minutos después de la pausa, ya los contenidos que tienen que ver específicamente con el desarrollo de esta explicación.